y el poder del ayuno. Oh, momentico. La esencia de la oración. La oración es una conversación continua. Al orar, esperamos que Dios incluya toda forma de oración, agradecimiento, adoración. No solo la petición es a Dios. La oración es un momento especial de encuentro personal con Dios. Orar es mucho. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, Sí. perfecto. Eh, Sí, Orar es mucho más que hablar de forma unilateral. La oración es una conversación de doble vía. La oración como tiempo especial con Dios. Durante este tiempo podemos expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que escuchamos y por lo que esperamos en el Espíritu. En otras palabras, es donde podemos ser completamente vulnerables ante Dios. También al orar podemos confiar de que el Señor me responde a través de las Escrituras, gracias a la intervención del Espíritu Santo en mi vida. También es conocer a Dios como forma personal. Es el resultado de permanecer en quietud y en silencio, en la presencia de la palabra viviente, buscándola a Él para que te ayude a entender en la mente y en el corazón su agradable y perfecta voluntad hacia nosotros. ¿Qué recibimos cuando oramos? Recibimos una vida llena de paz, significado y propósito. Cada uno sabemos que tenemos un propósito especial para con Dios. No son los mismos que de pronto la doctora le tiene, no es el mismo que tiene Marjorie, no es el mismo de Marlene que está por ahí, no es el mismo propósito que Dios tiene conmigo. Dios nos regala un propósito diferente y por eso el Espíritu Santo nos regala dones, porque cada persona, como es amada por Él, la utiliza para un propósito diferente. Sin oración no tenemos comunión, no tenemos intimidad ni revelación con Dios. Más adelante en el ayuno nos vamos a dar cuenta porque es importante orar. Dios nos nutre a través de la Escritura y nos asegura que el que cree en su palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué bonito cuando nosotros oramos, que sentimos que nos damos, Dios nos regala paz, nos regala su presencia. Y en tiempos de angustia, todo lo que hemos vivido de pronto, ansiedad, angustia, problemas familiares, problemas económicos, problemas de todas las especies, vemos cuando oramos cómo Dios nos regala paz y de pronto no vemos respuestas enseguida, pero sí a través de esa paz nos revela que a través de su tranquilidad nos puede dar la respuesta a lo que oramos. Dios nos nutre a través de la escritura. Bueno, la palabra que estudiemos debe ser la palabra que oremos. Eh, la oración como tiempo especial con Dios, ya le dije que pues es una forma de expresión de lo que luchamos, de lo que esperamos, de lo que sentimos, también donde podemos ser completamente vulnerables ante Dios. Ante Dios nos derramamos como persona, todo lo que debemos expresar, lo que sentimos, lo que anhelamos en nuestro corazón, lo que queremos para nuestra vida, a través de la oración, Él no las puede contestar. Bueno, lo que les decía, que cuando oramos a Dios, ¿qué recibimos? Recibimos una vida llena de paz, de significado y de propósito. Sin oración no tenemos comunión, no tenemos intimidad ni revelación de Dios. Dios nos nutre a través de la escritura y nos asegura que el que cree en su palabra, ya esta la dije, correrán como ríos de agua viva. Bueno, tenemos las citas bíblicas de la oración. Las podemos ver en Mateo 7:7. Doctora, ¿puedo decir dos? Claro que sí, claro que sí. Bueno, Mateo 7:7 nos dice en la palabra de Dios, pidan y se les concederá lo que pidan, busquen y hallarán, toquen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dios nos contesta
aunque de pronto no veamos las respuestas enseguida. Y lo dice en su palabra. En Mateo, en Salmo 63, perdón, 1, 2, dice el Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Dios mío, ¿cómo te busco? ¿Qué sed tengo de ti en esta tierra seca? Triste y en donde no hay agua. ¿Cómo anhelo encontrarte? ¿Cómo anhelo encontrarte? Te he visto en el santuario y te he contemplado, tu fortaleza y tu gloria. Lo que les decía ahorita, que el que cree en su palabra es como un río de agua viva. Y aquí David le está diciendo, tengo sed de ti en esta tierra seca y triste donde no hay agua, pero al creer en Dios, Dios nos refresca en su espíritu. ¿Qué nos dice Mateo 6:6? Cuando oremos, que lo hagamos a solas, a puerta cerrada, y el Padre de nosotros nos concede todos los secretos y nos los compensará, porque solamente por creer, por la fe, Él nos da lo que anhelamos. En el Salmo 46, ¿qué nos dice? Silencio. Muchas veces debemos de guardar silencio en la oración. Sepan que yo soy su Dios y todas las naciones del mundo me honrarán. Apocalipsis 3:20. Yo siempre estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abriré la puerta, entraré y cenaré con él. Nos dice Juan 4:20. Créanme, mujer, que ya está cerca la hora en que ustedes no adorarán al Padre, ni en este monte ni en Jerusalén. Ustedes adorarán lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, pues la salvación viene de los judíos, pero la hora se acerca y ya está aquí. Cuando verdaderamente adoran al Padre, lo harán guiados por el Espíritu y en forma verdadera, porque el Padre si quiere que sean los que la adoren, Dios en espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo guiado por el espíritu y en forma verdadera. Es solamente un sentir. Cuando oramos debemos estar plenamente seguros de que Dios nos contesta, de que Dios nos ama y hacerlo conforme a su palabra y a su verdad. Okay. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el poder del ayuno. Bueno, decimos que a veces he escuchado decir que no voy a hacer ayuno y de pronto hago una dieta y de paso, no. Estamos equivocados. El ayuno no sería nada, sino, o sea, simplemente por dejar de comer o hacer una dieta, no. El ayuno dirigido a Dios es totalmente diferente. Es hecho de una forma correcta y es una fuente de poder para nosotros los cristianos. Dios dice que lo hagamos de corazón, que lo hagamos de mente, que lo hagamos porque el poder del ayuno tiene grandes cosas para ofrecernos. Vemos que en la Biblia encontramos unos personajes bíblicos en cual Dios les reveló en ayuno y en oración. Vamos a hablar de Moisés. Yo escogí 3 personajes, Moisés, Daniel y Esther. Para mí son los super personajes de la Biblia. Moisés que ayunó durante 40 días y 40 noches. Y en 2 ocasiones para liberar el pueblo de la esclavitud. Este acto requería, aparte de Moisés, que estuviera en ayuno. Dios estaba dando instrucciones especiales y era en la montaña, en el monte donde él se encontraba. Y lo vemos en Éxodo 24:12. El Señor le dijo a Moisés, sube al monte donde estoy y quédate hasta que yo te dé las leyes y los mandamientos que te he grabado en las tablas de piedra, para que puedas enseñárselos a su pueblo. Moisés y Josué, su ayudante, subieron al monte de Dios. Antes de subir, Moisés les dijo a los ancianos, quédense aquí y espérennos hasta que regresemos.
Si hay problemas mientras estamos ausentes, consultes con Aarón y Yur. Cuando Moisés subió, una nube corrió al monte. La gloria del Señor reposó sobre el monte de Sinaí. La nube cubrió el monte por 6 días y al séptimo día Dios llamó a Moisés desde la nube. Los que estaban al pie del monte tuvieron una visión sobrecogedora. La gloria del Señor sobre la cumbre del monte parecía un fuego abrasador. Y Moisés desapareció en la nube que cubría el monte y estuvo allí 40 días y 40 noches. En la Biblia hay un pasaje que dice que si Moisés no hubiese ayunado, Dios no lo hubiese revelado que el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud, ni que luchara para que el pueblo de Israel fuera libre. Entonces fue muy necesario que Moisés se sometiera a ayuno y a oración para saber lo que el Padre le quería revelar en el momento. Vemos otro personaje que es Daniel, que es un ejemplo también de santidad. Daniel estuvo lejos de su ciudad, viviendo muy cerca de un rey pagano. Él dispuso su corazón de no contaminarse con los vinos y con lo que consumiera el rey de los que vivían con él. Daniel ayunó por 21 días, ya que se sentía angustiado por una por una profesión, una dictadura que estaba por cumplirse para el pueblo de Israel. Daniel sabía que Dios podía escuchar su clamor por su pueblo. Ay, perdón. Que vemos en Daniel. Un momentico. Daniel. En Daniel 9:3 nos dice, así que rogué a Dios, el Señor, oré y ayuné, y me vestí con ropas ásperas sentándome en cenizas. Daniel 9:20. Mientras estaba orando y confesando mis faltas y las faltas de mi pueblo y desesperadamente suplicando al Señor, mi Dios, por Jerusalén, asentada sobre su santo monte, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, voló velozmente hacia mí a la hora en el que el templo realiza el sacrificio del ritual en la tarde. Y me dijo Daniel, yo estoy aquí para ayudarte a comprender estas cosas. Cuando empezaste a orar, Dios te respondió. Ahí vemos que Dios interviene en la oración y dice, cuando empezaste a orar, Dios te respondió. Yo estoy aquí para contarte lo que era, pues Dios te ama mucho. Escucha y trata de comprender el significado de la visión que tuviste. 70 semanas han de pasar para que tu pueblo y Jerusalén ponga fin a la terquedad y maldad, para que pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia y para que se cumpla la visión y la profecía, y consagren el lugar más especial del templo. Vemos en Daniel cómo Dios responde la oración, pero fue necesario ayunar. ¿Por qué es necesario ayunar? Porque al ayunar entramos en un sacrificio especial y en un tiempo especial de revelación con Dios. Nos vamos a mi tercera heroína, Esther. Esther para mí fue una mujer muy valiente, porque a pesar de la época, y aún vemos cómo esas mujeres allá en las tierras lejanas son sometidas, y en ese tiempo debía ser aún peor. Dice que Esther era una doncella judía, a punto de ser la nueva reina de Susa, el lugar donde vivía en ese entonces. Ella tuvo que comprometer su vida para ir al rey sin haber sido llamada. Para ir al rey sin haber sido llamada. Ayunó por 3 días y 3 noches. Esther debía hacer eso, ya que el pueblo había sido vendido para ser exterminado. Sin duda, el ayuno de Esther y el pueblo judío fue visto por Dios, quien otorgó ese día la salvación. Vemos en Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos de Susa. Susa era su pueblo donde ella vivía, y pídeles que ayunen por mí. Diles que no coman ni beban durante 3 días con sus noches. Yo y mi sirvienta haremos lo mismo. Luego
Luego, aunque esté estrictamente prohibido, me presentaré ante el rey. Si he de morir, que muera. Pues ella fue muy valiente al presentarse ante el rey, pero fue necesario el ayuno, pues ya tenía la dirección divina de Dios. Y en Esther 8 del 7 al 11 nos dice, un momentito. Entonces el rey Asuero le dijo a la reina Esther y a Mardoqueo el judío, le he dado a Esther el palacio de Amán, y él ha sido colocado en la horca, porque trató de destruirlos. Ahora escriban mi nombre, un mensaje y envíen a los judíos. Redacten en los términos que a ustedes mejor les parezca. Séllenlo con el anillo del rey, para que no pueda ser revocado. Inmediatamente fueron convocados los secretarios del rey. Era el día 23 más tercero, es decir, el mes de Sivan. Los secretarios escribieron el edicto de Mardoqueo, les dictó para ser enviado a los judíos y a los oficiales, a los gobernadores y a los príncipes de las 120 provincias, desde la India hasta Etiopía. Fue traducido a los idiomas, dialectos de todos los pueblos. Mardoqueo lo escribió en nombre del rey Asuero, lo selló con el anillo del rey y envió las cartas por medio de mensajeros del rey, que montaban los caballos más veloces que el rey tenía. Este edicto daba a los judíos que vivían en todas las provincias del reino Asuero permiso para defender la vida de ellos y las de sus familias, y para destruir todas las fuerzas que les opusieran y apoderarse con propiedad de sus enemigos. Vemos qué poderoso es el ayuno. Dios nos da como revelación, nos da entendimiento, nos da fuerza. Y yo pienso que ahí hay algo que también hay en el ayuno, una aceleración del proceso, porque en un momento de la escritura dice, y fueron los caballos más veloces, aunque a veces no tengamos la paciencia, de pronto la fe perdida, cuando Dios nos da, nos eleva, nos lleva a cumplir sus promesas, Dios lo hace en un segundo. Aunque de momento no tengamos nada, Dios lo hace y nos cumple, a través de su palabra nos cumple. Y bueno, esa es mi intervención. No sé qué tal les pareció. Los quiero a todos. Disculpen si me equivoqué ahí un poquito. Son los nervios.